Ellos empezaron con un crecimiento de $2,000 y justamente cuando se apoderan de la Asamblea Legislativa, curiosamente ellos suben de tener en el 2016 $2,000, ahora $5 millones y en el 2023 $6 millones. Curiosamente, ellos controlan todo esto en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y esos milagros, ¿verdad?, de la economía salvadoreña que no le pasan a todos. Le pasan a unos puchitos de personas que casualmente, esos puchitos de personas tienen el apellido Bukele. Casualmente a ellos son los únicos que les funciona la fórmula del despegue económico, porque los demás, los del salario mínimo CIAN, abren la refri y apenas tienen agua helada y no sabemos si es potable o de chorro, pero ahí la tienen. Pero a la familia Bukele, ese despego económico del que hablaban, del que el mundo los iba a observar, pues era para su familia, porque como del 2016, cuando solo tenían San Salvador, cuando llegan a la presidencia y controlan en su totalidad la asamblea, suben de $2,000 a $5 millones, $6 millones el año pasado. Brother, estos despegues económicos son brutales. Pero aquí comienza Nelson Rauda y dice: ¿cómo se nota que nunca han creado una empresa? Dijo el millonario. Y aquí pone esto: es el problema de escribir desde la ignorancia, le dice Karim Bukele. Quiero creer que es eso y no un ataque planificado. Para ellos cuestionar todo es un ataque. Que es culpa de George Soros, de la patrulla roja de Dragon Ball, que Cell va a venir a conquistarnos, que también es culpa de George Soros, que Majin Buu, que las 7 esferas de los dragones negativos fue por culpa de George Soros, de Arena y el FMLN, que si no llueve es culpa de los mismos de siempre y que quieren que vuelvan las pandillas de nuevo entonces, y ya esa chacharachera que tienen todo el tiempo. Entonces comienza él a pensar que es un ataque planificado, brother, porque él es tendencia ahora en las noticias porque compró un edificio de $1.3 millones justo cuando se convierten en presidente. Antes de eso ellos no se compraban nada de estas cosas. Pero bueno, cuando uno crea una sociedad la puede hacer con el capital mínimo. Mientras se hace el proyecto, esa sociedad se hizo de nuevo con nuestros nombres propios, no prestanombres, y luego se invierte en ella aumentando el capital. En este caso se compró un terreno y se trasladó a esa sociedad, luego se construyó sobre él. Bueno, ahí comienza él a decir eso, ¿verdad? Pero lo que es raro es que cuando ellos no gobernaban, $2,000 tenía. Cuando ellos gobiernan y controlan los diputados y las leyes, se empiezan a hacer a favor de la familia de ellos, su patrimonio aumenta a $6 millones. ¿Casualidad? Bro, yo no lo creo. Pero esto viene ahora y salta el otro hermano de Nayib Bukele, ¿verdad? Porque aquí básicamente, bro, es que yo me muero por decir el secreto, pero todavía no lo voy a revelar. Lo voy a revelar en el otro canal, el show de Nayib. Brinca el señor Ibrahim Bukele, el otro hermano de Nayib, y pone: crear empresas es fácil. Ingresa a, y ahí pone estas siglas. Y puedes crear una completamente en línea. Podrás crear una SaaS con la nueva ley que incluso puede ser unipersonal. Crear empresa no es algo de millonarios. Es para la gente que no quiere depender de un salario. Eso es lo que dice. Ahora comienzan toda la gente. Como ahora han bajado los dioses del Olimpo, la familia Bukele tuvo que bajar del Olimpo a ver a estos pinches terrestres pobres del salario mínimo, a ver cuáles eran sus quejas. Entonces, ahora que han descendido los dioses del Olimpo, los Bukele, empieza uno y comprar una finca, le pregunta. A lo que Ibrahim, creo que él ni siquiera entiende de qué le están hablando. Le están hablando de que Nayib solo tenía $2 millones y justo cuando él controla la Asamblea Legislativa, controla todo el Ejecutivo, controla la Fiscalía, su patrimonio de toda su vida, el que le heredó probablemente su papá también, el de toda su vida solo llegaba a $2 millones y en 3 años pudo alcanzar él $7 millones más. Es decir, que le hubiera él tenido que vivir 3 vidas de 37 años para poder alcanzar ese capital. Y sin embargo, en 3 años él lo logró y compraron tierras por $9 millones. Entonces pone Ibrahim: eso es más fácil, se necesita más capital.
Pero ¿y esa más capital de dónde la sacó Bukele? Si Bukele no era un millonario, los Bukele tenían dinero, pero ellos vivían de las mumujas que aventaba Cristiani y ellos estaban en la mesa de los oligarcas a ver qué hueso les caía. De ahí vienen ellos. Entonces es ahí donde usted se pregunta, ¿de dónde sacaron ese dinero? Si usted es uno de esos que tiene una deficiencia mental y me dice, Larín, es que ellos siempre han sido millonarios, no. Podían tener 1 o 2 millones. Pero de eso, a que le llegaran a las rodillas a los Cristiani, a los Crit y a los demás, no. Ellos vivían de las mumujas que aventaban los grandes oligarcas. Ahora sigamos. Siempre me interesó el campo. Y ya, sin las maras, creo que puede ser mucho más rentable producir algo que solo revender cosas. Por eso es mejor invertir en una finca. Dice, qué cinismo, ¿verdad? Y ahí sigue, corrupto señor, no te pido que me des, poneme donde hay y de lo demás yo me encargo, como decía tu papá. Y ahí sigue, cinismo del clan Bukele, es infinito, otro nivel. Aquí puede ver usted estos comentarios, brother, que está viendo a continuación. Y ahora pone la gente también, dice, y si en lugar de decir obviedades, transparentan el uso del dinero público, le dicen aquí. Y usted puede seguir leyendo como el hijo replicó el hijo de la gran put, engendro por el hijo de put. Y ahí básicamente, brother, siguen los insultos a los hermanos de Bukele. Que hoy, brother, los han agarrado a vergazos por todos lados. Ahora, vamos a continuar esta masacre que le siguen haciendo a los hermanos de Nayib Bukele después de esto. Mire, vamos a leer un poco más, porque Nelson Rauda obviamente siguió él destartalando a los señores del Olimpo. Aquí pone, ¿cómo no consta? Por fe, dice, no es dinero público, porque le siguen diciendo a las personas lo siguiente, oigan, ustedes se han enriquecido con dinero público. Eso es. Y vea usted cómo empieza todavía el desarrollo. Le dice, son los gobernantes, los negocios de la familia del presidente son de interés público. No es difícil de entender. Conozco tu rol en discusiones con Alejandro Mason. Me interesa es periodístico. Sobre los consejos, bien decís, no nos conocemos. No, gracias. Y aquí pone, yo no entiendo la hostilidad. Pone el señor hermano de Bukele, que salió vergueado, humillado, vapuleado por este periodista del Faro. Le pone, yo no entiendo la hostilidad, no me conoces y te estaba dando un consejo. Entonces le viene a dar el consejo. Uno no puede vivir feliz si pasa pendiente de la vida de los demás. Mejor enfocarse en mejorar tu vida que en destruir la de otros. La felicidad es algo interno, no externo. Es lo que le dice el hermano de Nayib. Oigan, es que yo ya no sé si reír o llorar con esta gente que tenemos. O sea, que le dice él, mira, si nosotros nos enriquecemos, siendo mi hermano el presi, si hacemos leyes y le ordenamos a nuestros esclavos de los diputados que nos hagan leyes para beneficiarnos a nosotros, mira, no te metas, deja ser feliz a los demás y no te metas en la vida de los demás. ¿Se imaginan ustedes el nivel de idiotez en el cual este Ibrahim Bukele le está diciendo a un periodista? Bro, Ibrahim, es que si no te has dado cuenta, bro, ustedes son familiares de Bukele. Ustedes gobiernan. Y digo ustedes porque vos sos parte de ese gabinete encriptado que nadie te eligió, nadie votó por ti, pero tú tienes más poder que cualquier gato de los ministros. Entonces, si empiezan a salir que ustedes no tenían tantos dinero como le quieren hacer creer hoy a la gente, y de repente empiezan a comprar fincas, empiezan a bajar en vuelos privados cuando Nayib iba en clase económica, cuando empiezan a comprar fincas, a hacer empresas que nunca tuvieron dinero para eso. ¿Qué es lo que se supone que debe de hacer un periodista? ¿Qué se supone que debe de hacer el pueblo? Lo mínimo es cuestionar. Me extraña araña el nivel de idiotez que tienen estos hermanos de Nayib. Entonces pone lo siguiente.
El apellido de Bukele pasará a la historia como algo nefasto, maligno, indeseable. Dice, a ver, la pregunta: ¿está dispuesto a mostrar tu declaración de probidad, tú y toda tu familia? Porque eso es lo que le ponen. ¿Estás dispuesto a mostrar tú, oye bien, tu declaración de probidad o no estás dispuesto? Porque ahí Nelson Rauda empieza la masacre y le pone: aleccionar de negocios es gratis desde tus privilegios. ¿Ya te has subido a la 44 a las 6 de la mañana, Ibrahim? ¿Alguna vez has ganado el mínimo? ¿Sabes que el 70% de los salvadoreños viven de economía informal? ¿Podemos ver tu declaración de probidad? Y pone: yo no entiendo la hostilidad. Imagínese usted. O sea que resulta que hoy preguntarle a un dios del Olimpo, como ellos se creen, de los hermanos de Nayib, preguntarle si se ha subido en la 44, preguntarle si alguna vez él ha vivido con un sueldo mínimo, preguntarle si podemos ver la declaración de probidad con la que él entró antes de asumir el gobierno y la que hoy él tiene. Hoy resulta que cuestionar a los dioses del Olimpo, a ellos le llaman hostilidad. Brother, te podés imaginar. O sea, hoy usted le pregunta a un funcionario: mira, ¿podemos ver tu hoja de probidad? ¿La podemos ver? No entiendo por qué hay tanta hostilidad. Brother, o sea que hostilidad es cuestionar a los dioses del Olimpo. Ni Jehová se atrevió tanto, imagínense ustedes, brother. Y la masacre todavía sigue continuando, porque la gente, brother, se la dejó ir con patada al pecho a los hermanos de Nayib, que lastimosamente, brother, en vez de querer ellos salvarse entre ellos mismos, ¡pa!, se vino abajo, brother. Y la masacre que le pegaron fue impresionante. Así que puede seguir viendo usted. No le digas a los millonarios de antes y de hoy. Recuerda que su padrecito santo vendía armas y de ahí era la fortuna. Aquí tiene usted a los millonarios de aquel entonces, que igual eran millonarios ahora sin el gobierno. Y aquí los tiene con el gobierno. Qué raro, brother. Así que si usted tiene esa deficiencia mental o es un discapacitado mental, quiero decirle que su argumento no sirve, el que usted diga que ellos ya eran millonarios. Ellos no tenían el dinero para hacer lo que hacen ahora. Y solo lo hacen, curiosamente, hoy que tienen el gobierno. Hoy que tienen el gobierno es que lo hace. Así que atacar a la persona y no el argumento es una clara evidencia que has perdido en la conversación. Y ahí lo tienen, brother. En donde salió bien vergueado Karim Bukele, salió vergueado también Ibrahim Bukele. Y con esto, brother, lo único que demuestra que si no son corruptos, señales de corrupción hay. La masacre que les pegaron a los dos hermanos de Nayib, incluyendo a Bukele, fue épica. Nunca había visto yo que les pegaran una arrastrada por toda esa calle de la amargura. Y estoy seguro que esta huevada que le pegaron no solamente el periodista del Faro, la huevada que le pegó también la población a Karim Bukele, a Ibrahim Bukele, que les ha pegado, brother, el pueblo de Twitter, que les han pegado, es que le va a quedar grabado en el ADN y hasta su próxima reencarnación. Así que aquí le dejo esta masacre que les pegaron a los hermanos de Bukele por querer defender lo indefendible. ¿Pudieron comprar eso ellos? Sí, pero ellos esperaron a que todo estuviera bien y que aprobaran una ley que se pudieran beneficiar para quitarse impuestos. Imagínese usted. Y todavía quieren que les aplaudamos. No, brother. La cagaron y simplemente ustedes, los Bukele, van a tener la misma fama que tiene el apellido Cristiani, el apellido Saca, el apellido Flores, el apellido de todos los demás. El mismo fin. Y si Nayib decía que le quitaba el sueño, el hecho cómo iban a pensar su legado, ese tipo ya no debe dormir desde hace como 4 años. Desde hace 4 años ya no debe dormir Nayib, porque Nayib, no solamente tenés la fama de corrupto y ladrón según los periódicos internacionales. En el cielo, brother, te la has comido completa. Porque en el cielo no solamente tenés fama de eso, te lo voy a decir. Allá Alejandro Mason ha de haber dado otro tipo de testimonios. Y de eso vas a tener que entregar cuentas. Y te lo digo,
Alejandro Mason va a ser un testigo de esos. Estoy seguro. Familia, muchas gracias por todo. Se les quiere y de gratis.